Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprendo en Casa, del curso de comunicación para el segundo año de secundaria del programa que fue transmitido el día miércoles 15 de julio. El tema correspondiente a la semana 15 es Leemos textos sobre la identidad nacional, parte 2. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y bien, veamos algunas de las ideas principales a modo de resumen que se abordaron dentro del programa. Número 1. ¿Cómo elegir una fuente confiable? Debes recordar que frente a un texto debemos tener en cuenta el grado de experiencia y especialización de su autora o autor. También que para identificar el tema debes preguntarte de qué trata el texto y para identificar los subtemas debes preguntarte de qué trata el párrafo. Recuerda también que la idea principal puede estar de manera explícita o de manera implícita, y en el caso que esté de manera implícita debes responder a la pregunta: ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? También hablaron de las macroreglas de supresión, generalización y construcción. La macroregla de supresión es aquella que suprime las oraciones que son redundantes. La macroregla de generalización es aquella en donde nosotros inferimos la proposición más general a partir de un conjunto de ejemplos. Todas las oraciones deben estar al mismo nivel de generalidad. Y finalmente la macroregla de construcción, con la que reemplazamos un conjunto de proposiciones que no se encuentra de manera explícita en el texto, pero que se puede derivar como una condición lógica o consecuencia de ellas. También nos dieron estrategias para la comprensión de textos, donde primero debes identificar el tema y la idea principal, después debes reconocer la estructura textual y por último debes elaborar un resumen. Y ahora sí, veamos cuál es el reto Aprendo en Casa para esta sesión. Y nos dicen que debemos seleccionar otro texto relacionado a la identidad nacional y redactar un resumen siguiendo el proceso que desarrollamos hoy. Cuando hayas terminado, compártelo con tu familia o compañeros y compañeras de escuela y sustenten su posición frente al texto. Y a continuación vamos a ver el desarrollo de este reto. Pero antes, no olvides que si tienes problemas de matemáticas muy difíciles, sean de primaria o de secundaria, nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Y ahora sí, veamos el texto que hemos escogido. En esta ocasión hemos escogido un texto de Jaime Salomón, quien fue un ex viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Minagri. Y para escoger este texto, titulado Identidad y Cultura Nacional, hemos tenido que aplicar uno de los criterios fundamentales para la elección de fuentes confiables, dentro de los cuales se señalaba el grado de especialización del autor. Y el texto dice así: los intereses del Estado se relacionan con la identidad nacional y ellos están sostenidos por la suma de las culturas de nuestro país, que a su vez amalgama la diversidad de identidades culturales que definen quiénes somos. Dentro de este párrafo, ¿podríamos decir ahora de qué trata el párrafo? Pues bien, este párrafo trata del Estado y la identidad nacional, y como idea principal podemos resaltar los intereses del Estado se relacionan con la identidad nacional. En el segundo párrafo, el término cultura, del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y a las facultades intelectuales del ser, cual tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una misma sociedad. De este segundo párrafo, ¿podríamos decir de qué trata? Pues bien, trata sobre el concepto de cultura, y como idea principal podemos resaltar: cultura, del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y a las facultades intelectuales. Siguiendo con el texto. El Perú tiene muchas culturas, cada una mantiene parámetros en común relacionados al quién soy: idioma, ideas, costumbres, tradiciones, códigos, hábitos, valores, patrones, conocimientos, normas, gastronomía, danzas, arte, identidad y hasta refranes. ¿De qué trata este tercer párrafo?
trata de los parámetros de la cultura y como idea principal podemos rescatar que el Perú tiene muchas culturas, cada una mantiene parámetros en común relacionados al quién soy. Del siguiente párrafo, los poderes del Estado participan activamente en el respeto de la diversidad, con principios de igualdad, fortaleciendo la democracia participativa y sobre todo conservando las características de cada una de las culturas de nuestro país. Se debería considerar también la participación de todos los actores de nuestras diferentes realidades sociales, ello a partir de la creación de una instancia pública que permite escuchar a las diferentes culturas a fin de lograr políticas de Estado incluyentes. La base del desarrollo está en generar mayor confianza y unión entre todos los peruanos y se logrará si alineamos los intereses de las diversas culturas al bienestar nacional. ¿De qué trata este cuarto párrafo? Trata de los poderes del Estado y la cultura. Y como idea principal podemos resaltar: los poderes del Estado participan activamente en el respeto de la diversidad, conservando las características de cada una de las culturas de nuestro país. En el quinto párrafo, por ello, los gobiernos regionales y locales deben establecer las políticas apropiadas para su propia realidad, es decir, para la suma de culturas en su contexto geográfico, con el uso eficiente de los recursos y equipo de colaboradores con competencias personales, y con ello participar con los poderes del Estado para alcanzar políticas perdurables que generen desarrollo individual, empresarial, social y del país. ¿De qué trata este quinto párrafo? Trata de las políticas para promover culturas. Y como idea principal podemos resaltar: los gobiernos regionales y locales deben establecer las políticas apropiadas para la suma de culturas en su contexto geográfico. Ahora veamos el sexto párrafo. Al ser todos parte de una misma nación, el verdadero desarrollo llegará cuando respetemos nuestras diferencias y asumamos el rol que cada peruano tiene sobre nuestro gran país, incluyendo la clase política. ¿De qué trata este sexto párrafo? Trata de la nación e identidad cultural. Y como idea principal podemos resaltar: el verdadero desarrollo llegará cuando respetemos nuestras diferencias y asumamos el rol en nuestro gran país. Séptimo párrafo. Luego del proceso disruptivo de la pandemia, nuestro país será diferente, por lo que junto con arreglar el tema económico, será época de buscar la integración cultural que permite implementar una sola identidad y un solo interés nacional. Desenmascarando el problema, lograremos encontrar la solución, permitiendo la generación de una verdadera reconstrucción social, con reconocimiento de derechos, es decir, con un contrato social con legitimidad y estabilidad. ¿De qué trata este séptimo párrafo? Trata de la integración cultural e identidad nacional. Y como idea principal podemos resaltar: es época de buscar la integración cultural que permita implementar una sola identidad y un solo interés nacional. Y finalmente referenciamos de dónde hemos extraído nuestro texto. Y podemos organizar toda esa información en un cuadro, dentro de los cuales vamos a señalar cuáles han sido los subtemas que hemos identificado y cuáles han sido las ideas principales que hemos encontrado en cada uno de los párrafos de nuestro texto, que tiene como título Identidad y Cultura Nacional, cuyo tema central es la identidad y cultura nacional. Y con estos subtemas e ideas principales extraídos de los 7 párrafos, construimos nuestro resumen. Y el resumen del texto Identidad y Cultural Nacional quedaría de la siguiente manera: los intereses del Estado se relacionan con la identidad nacional, la cual implica, aquí vamos a ver el uso de unos conectores, la cual implica el término cultura y se refiere al cultivo del espíritu y a las facultades intelectuales del ser. El Perú tiene muchas culturas que mantienen parámetros en común relacionados al quién soy.
Los poderes del Estado participan activamente en el respeto de la diversidad, conservando las características de cada cultura de nuestro país. Por tal motivo, los gobiernos regionales y locales deben establecer las políticas para la suma de culturas en su contexto geográfico. Somos parte de una misma nación y el verdadero desarrollo llegará cuando respetemos nuestras diferencias y asumamos nuestro rol en el país. Por ello, en esta época debemos buscar la integración cultural que permite implementar una sola identidad nacional. Y así es como finalmente hemos redactado nuestro resumen del texto Identidad y Cultura Nacional, el cual ha sido extraído de un artículo periodístico publicado en el Diario Oficial El Peruano. Recuerda también pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, darle like y compartir nuestras publicaciones. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No te olvides de compartir este video, darle like, comentar, y si estás buscando las soluciones de retos anteriores, puedes consultar por nuestra lista de reproducción según tu grado. ¡Hasta la próxima!